Students, buenas tardes alumnos. So we're going to present you the presentation of the activities for this week. That is going to be May 18th to May 22nd. So during this week we are going to review this topic, that is the auxiliary do and does, and the activities that you need to do for this week, and you are going to deliver the next Monday, May 25th. Then let's start with the presentation. So first of all, what is the topic? As I said, it's the use of the auxiliar do and does. El uso del auxiliar do and does. El uso y el ejercicio con los auxiliares do and does. Antes de comenzar el ejercicio, recuerda que do y does son auxiliares para el presente simple. So we have the next explanation. With do, we are going to use it for questions and answers with the following pronouns: we, I, you, and they. En el caso del auxiliar do, lo vamos a utilizar en preguntas y respuestas con los pronombres we, nosotros, I, yo, you, tú o ustedes, and they, ellos o ellas. So we have the example. Do they play tennis? ¿Ellos juegan tenis? Yes, they do. Sí, ellos juegan. Remember that when we are going to start a question with the auxiliary do or does, it's a yes/no question. So the answer is going to be only yes in case the answer is affirmative, or no in case the answer is negative. Then we have the auxiliary does, that we're going to use it for questions and answers with the pronouns he, she, and it. This is for the third person singular. El caso del auxiliar does lo vamos a utilizar para preguntas y respuestas con los pronombres he, él, she, ella, y it, eso o aquello. So we have the examples. Does he study English? ¿Él estudia inglés? Yes, he does. Sí, él estudia inglés. Finally, these auxiliaries doesn't have an exact meaning, but they are used and they are necessarily used in a grammatical way. So they need to be in the sentence in order the sentence would be grammatically correct. Siempre necesitamos este auxiliar, en el caso de do o does, en el presente simple, para que la oración esté realmente, correctamente y gramaticalmente bien estructurada. Do también puede ser un verbo, como en I do homework. Yo hago la tarea. Sin embargo, en este ejercicio va a ser utilizado siempre como auxiliar. Acuérdense que hay palabras en inglés que se escriben igual, pero las usamos para diferentes cosas. El caso de do es una de ellas. Do es verbo, pero en este caso lo vamos a utilizar como auxiliar, no como verbo. El uso de los auxiliares, verbos auxiliares do and does. Aquí tenemos un pequeño diagrama para los pronombres he, she, and it. Sería does, y para los pronombres I, you, we, and they sería el pronombre do. Aquí viene al revés, está equivocado, ¿sí? Es del lado derecho debería ser do, del lado izquierdo es does. Como ya vimos,
son auxiliares, se usan para tener preguntas en el presente simple en inglés. Las respuestas van a ser respuestas cortas, son preguntas de yes, no, de sí o no. Do se usa con los pronombres I, you, we, and they. ¿Cuál va a ser la estructura que necesita? Do plus subject plus verb plus complement. Remember that we need to write the question mark at the end of the question. Acuérdense que la estructura es el auxiliar do seguido del sujeto, ya sea I, you, we o they, más el verbo, más el complemento. Y hay que cerrar con el signo de interrogación. Si no, no estamos identificando la oración como una pregunta. Do you cook every day? ¿Usted cocina todos los días? Do they read at night? ¿Ellos leen por la noche? Then we have the auxiliary does. We have more examples. And we're going to use with the pronouns he, she, and it. Se usa con los pronombres he, she, and it. So we need the auxiliary does at the beginning, then the subject, then the verb without s, and the complement. For example, does he cook every day? Does she read at night? Acuérdense que en este caso el auxiliar does va al principio, después seguido del sujeto. En este caso nada más son tres, he, she o it, más el verbo. Le vamos a quitar la s, no va a llevar la s aunque sea tercera persona. En este caso de la pregunta no le vamos a poner s, el verbo se va a quedar igual. Y el complemento. Acuérdense del question mark al final, el signo de interrogación. Bien, después de esta breve explicación, de este breve repaso sobre el uso de los auxiliares do and does, vamos a pasar a las actividades. Te voy a pedir que en tu libreta o en hoja de máquina, en caso de que no tengas la libreta, copies estas oraciones de estas dos hojas de trabajo y las completes. Hazlo con lápiz para que en caso de que pudieras tener duda entre do or does, sea fácil para ti borrar la respuesta. Hay que completar pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Acuérdate que si la pregunta es afirmativa, tengo que confirmar con la palabra yes. Y después va seguido del pronombre que viene en la pregunta y voy a confirmar al final en la respuesta con el auxiliar. Por ejemplo, la primera, it says your brother, tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Es él. Entonces voy a usar el auxiliar does. Does your brother play the trumpet? Ya viene aquí completada la respuesta. Falta solamente que la confirme con el mismo auxiliar. No, he, tengo does. Entonces, ¿cuál es el negativo de does? Doesn't. Acuérdate, does not or doesn't. No, he doesn't. Cierro la pregunta. ¿Cuál es el negativo de do? Don't. ¿Cuál es el negativo de does? Doesn't. Yes. He does, en caso de que fuera afirmativa. No, he doesn't, en el caso de que sea negativa. Hay que checar bien qué pronombres estoy usando en cada una de las oraciones de estos ejemplos. Si tienes facilidad de imprimirlo, adelante. Si no, recuerda que no es necesario que vayas a un cibercafé. Acuérdate que no hay que salir de casa. Cópialos en tu libreta o en la hoja de máquina y complétalos según la explicación que te di anteriormente. Cuando ya termines esta hoja de trabajo, que consiste en 16 oraciones, vas a hacer la segunda. Igual es una práctica para el uso del do and does. And it says complete the sentences below using do or does
or their negative form of the verb. Igual, en afirmativo o negativo vamos a completar con do or does. La diferencia es que aquí tenemos algunas preguntas, otras son oraciones. Entonces tú vas a escoger según el pronombre que venga en cada una de ellas, cuál es el auxiliar que vas a escoger. Vamos a ver la 1. La 1 es una pregunta WH question. What, tenemos the blank space, el espacio en blanco, you do at the weekends. Voy a identificar primero el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? You. Entonces dijimos que para el pronombre you voy a usar el auxiliar do. ¿Cuál es la que falta en la 1? La palabra do. What do you do at the weekends? Ya completé la primera. Y así voy a irme y checar el resto de las oraciones hasta la número 14. Cualquier otra duda, pregunta que tengas, puedes hacerla saber por medio del Facebook o del WhatsApp y con gusto te contestaré. Remember to stay home. See you next week, and I hope you will be fine at home in company of your family. Goodbye.